No, yo no estoy. Que Jorge No, tiene. déjame seguir aquí. Ya lo Ya entendiste la parada. Dale, Ya, dale. está grabando. Señores, continuamos aquí aprovechando la presencia del doctor Rafael de Jesús Bloise, una autoridad, como decíamos, en medicina, en este caso, medicina interna. Estamos en plena época ya del calor, sube la temperatura y se hace siempre las mismas sugerencias: no hacer exposición al sol, no hacer ejercicios agotadores, agobiantes, ¿verdad que sí? Y sobre todo también lo que tiene que ver con la vestimenta. Pero además de eso, ¿qué otro tipo de comportamiento favorable a la salud debe de observar la persona? Tanto si no presenta ningún síntoma, como si ya es un paciente medicado. Mira, el problema no es estar gordo ni flaco, el problema es el entrenamiento. Hay gente que está obesa y están más en forma que un flaco. Hay flacos que están menos en forma que un obeso. El problema es el entrenamiento y cada cual tiene que saber hasta dónde llega. A veces tú ves a un tipo, por ejemplo, que le han puesto un esteo, que ha tenido problemas cardíacos, pero ese tipo se siente también que dice: yo me voy para Puerto Plata con un grupo que va a montar en bicicleta y se caen muertos en el camino. ¿Cuál es el problema? Llegó un momento en que su corazón soportó tan poco, él estaba acostumbrado a una cantidad cierta de ejercicio, pero llegó un momento en que metabólicamente ese corazón, o dinámicamente ese corazón no aguantó mucho y se infartó. Correcto. Porque ya tenía un daño previo, ¿tú me entiendes? Entonces el problema es el entrenamiento total, y el entrenamiento debe ser escalonado, y todo depende del ambiente en que tú estés. Inclusive cuando tú ves a una gente que se va a entrenar para competencia, tú lo ves que entrenan en la arena a veces, para que cuando entrenen en los planos, cuando caminen o corren en los planos, se sienta mucho mejor. Pues esa gente sabe hasta dónde llega su entrenamiento. Entonces el problema es comenzar a hacer el entrenamiento escalonado y que tú sepas hasta dónde llegas. Y lo que tú decías, si tú ves que hace mucho calor, utiliza ropa ligera. Desde luego. Porque cuando tú cubres la piel, a veces no permite que la transpiración ocurra. Exacto. Y la única forma de enfriamiento del organismo es transpirando. Es transpirando. Y exhalando el calor que tú tienes. Entonces, tú no puedes hacer que la transpiración se impida. Tú tienes que abrir eso para que tú sudes. Claro. ¿Tú ves? Y la cantidad de líquido que tú tomas tiene que ser adecuada para la cantidad de entrenamiento. Siempre cuando tú vayas a caminar, ve lo más hidratado que tú puedas. Tú tienes que, si tú vas a caminar una hora, por ejemplo, bébete un vaso o dos de agua, 15 minutos, media hora antes de salir, de manera que ya haya pasado el estómago, pero que tú te sientas hidratado. Pero no vayas a caminar deshidratado, porque entonces te vas a sentir fatigado y te puede colapsar. Doctor, siempre oímos hablar de infarto. ¿Qué es propiamente un infarto? El infarto no es más que la muerte de cualquier músculo. El músculo De cualquier músculo. De cualquier músculo. En este caso, el infarto cardíaco. En la necrosis o muerte del músculo cardíaco. Tú sabes que hay tres fases. Una fase de isquemia, donde tú tienes un vaso coronario que se hace muy tapado y pasa poca sangre. Ese vaso normalmente está acostumbrado a una cantidad de sangre adecuada. Cuando pasa poca sangre y ese vaso se pone en ejercicio, está demandando más sangre. Entonces tú tienes menos oferta de sangre que la que el músculo necesitaba. Y la expresión de eso es el dolor de pecho. Eso es lo que se llama isquemia, que es totalmente... Eso no es la angina de pecho. Esa es la angina de pecho. Okay. Esa es la expresión clínica, la angina, el dolor de pecho. También existe lo que es la lesión, ya que es más avanzada que la isquemia, que es una isquemia que ha perdurado por mucho tiempo y ya el músculo siente cierto daño, pero también puede ser reversible. Y la otra es la necrosis o el infarto, que es que no pasaba nada, pasaba muy poco, el músculo dejó de recibir tanto oxígeno que se necrosó, se dañó, y ya eso es irreversible. Eso es lo que se llama infarto. O sea que si tú hiciste un infarto una vez, ya ese músculo no se vuelve a regenerar jamás. Y si hiciste otro, ya hay un daño hecho y van a ocupar otra parte, entonces ahí es que viene la muerte súbita. Ahí es que viene la muerte súbita. A eso es lo que se llama infarto agudo del miocardio, que puede suceder en cualquier tipo de músculo, pero la expresión desde el punto de vista cardíaco es lo que se llama infarto agudo del miocardio. Doctor, se recomienda, por ejemplo, en el caso de los hombres, de nosotros los hombres, con respecto a la próstata, y en el caso de la mujer también, con respecto a sus órganos reproductores, que se hagan un chequeo periódico, ¿verdad? Porque son órganos que tienden a sufrir ciertos problemas que pueden degenerar y provocar la muerte de una persona. En el caso
del corazón específicamente, ¿a partir de qué edad se recomiendan chequeos periódicos y cada qué tiempo? En el caso específico la del historia corazón. tiene que ver mucho con eso. Tú ves. Hay ciertos datos, por ejemplo, yo veo pacientes con algunos melasmas aquí, que son con placas de grasa, y ustedes lo han visto aquí en la parte interna del ojo. Correcto. Y yo le digo a esa gente, ¿usted se ha chequeado el colesterol? No, nunca. ¿Tu papá o su mamá han sufrido del colesterol alto? Sí. ¿Usted tiene hermanos jóvenes? Sí. ¿Hay alguno que haya muerto? Sí, uno murió de un infarto. Esa gente tiene lo que se llama hipercolesterolemia familiar. Hay un arco que se forma aquí entre el iris y la córnea, el borde de la córnea, que se llama arco senil, que es un halo gris que se produce ahí, y eso me dice a mí, es una expresión de la hipercolesterolemia temprana que aparece en los ancianos. Eso es algo parecido a lo que le llaman uña ocular, ¿no? No, al lado de eso es esterilio. Pero aquí en el borde del iris, aquí Sí, aparece, en el borde de la córnea, aparece ese halo gris. Eso me dice a mí que el individuo tiene hipercolesterolemia. Yo, una gente joven, veo ese halo gris y le digo, chequéate. ¿Por qué? Porque la hipercolesterolemia familiar te predispone a hacer infartos a edades tempranas. ¿Y qué pasa con los infartos a edades tempranas? Cuando tú, por ejemplo, eres mayor de edad, yo, por ejemplo, un individuo tiene 70 años y tiene unas placas ateroscleróticas, o sea, está bien tapada la coronaria. ¿Tú sabes lo que hace el organismo como mecanismo de defensa? Que ese flujo que iba pasando por ahí, al estar disminuido, hace que se formen nuevos vasos. Se forman colaterales que van supliendo esa área y te la compensan. El individuo joven no le da tiempo a formar eso. Y cuando un vaso se tapa, el individuo se infarta de una vez. Por eso es que tú ves que los infartos en jóvenes son muy severos. Lo mismo que el individuo que usa cocaína. La cocaína produce un vasoespasmo coronario severo. El vaso puede estar normal, pero cuando tú dices hay un estímulo que se llama alfa-adrenérgico que te tapa la coronaria, y el individuo jovencito a veces tú ves que se da un toque y se muere de un golpe. Entonces ahí viene el infarto. Entonces pacientes jóvenes con infarto hay que tener mucho cuidado. Entonces la historia vale mucho con eso. Ningún individuo debe ir a una consulta, independientemente de cuál sea la especialidad, hasta la dermatología, debiera tomarse la presión. No puede salir de un consultorio sin tomarse la presión. Debiera tenerla tomada. ¿Me entiendes? El individuo hay que verlo como un todo, porque ellos no hay enfermedad, sino enfermos. Es un contexto. Y hay que verlo como un todo. El individuo hay que apreciarlo y verlo como si lo que pasa aquí en este dedo pudiera tener repercusión en todas partes. Doctor, a propósito del uso, usted mencionó la cocaína, de sustancias controladas, el uso y abuso de sustancias controladas y medicamentos. También he escuchado a algunas personas hablar de aquellas personas que practican lo que es el fisiculturismo, lo que es el desarrollo corporal, también utilizan ciertos elementos, no sé si le llaman anabólicos, para desarrollar músculo y eso. ¿Qué riesgo puede acarrear el uso de este tipo de sustancias que afecte la salud, específicamente el corazón en personas que regularmente son personas jóvenes? Mira, los anabólicos tienen efectos sobre todo a nivel cardíaco, pero también tienen efectos desde el punto de vista cognitivo. La mayoría de personas que utilizan anabólicos, que es verdad que producen hipertrofia muscular, porque por eso se llama anabólico. Ana viene de nada o poco. Anabolismo, porque el que tiene un anabolismo bajo es porque no consume mucha energía. Entonces, esa energía que ellos tratan ese músculo necesita mucha energía y la segrega. Entonces, los efectos desde el punto de vista muscular y cognitivo son muchos, pero los efectos a nivel cardíaco también. Entonces hay que tener cuidado con eso. Muchos de los individuos, no solamente eso, mira, un ejercicio, por ejemplo, un individuo para hacer fisiculturismo, por lo menos debe hacer 4 horas diarias, de 4 a 8 horas de ejercicio diario. Eso es mucho. Entonces, si tú utilizas sustancias anabólicas, la hipertrofia que le ofrece, así como son músculos hipertrofia, así mismo ocurre la hipertrofia del músculo cardíaco. Y hay lo que se llama la miocardiopatía hipertrófica o la miocardiopatía del ejercicio, donde hay el músculo cardíaco normalmente tiene unos 12 milímetros de ancho. Hay individuos que tienen 18. Tienen un músculo tan fuerte que tienen 18. ¿Qué pasa con eso? Yo te hablaba de oferta y demanda. Yo puedo tener una coronaria normal, pero el músculo es muy grueso. Y la oferta que yo le doy es muy poca para la demanda que tiene, porque el músculo es muy grueso y me están demandando mucha sangre. Si yo ese músculo en un día lo estreso mucho, por eso que tú ves que los futbolistas, la mayoría, muchos de ellos mueren en el estadio. Sí, en el terreno de juego. Precisamente porque ya tienen una miocardiopatía hipertrófica secundaria al ejercicio. Entonces, debemos tener cuidado con eso, todo debe ser controlado, todo debe ser pausado y tener cuidado con lo que pasa. Hay individuos que nunca te han sentido nada y se te caen muertos en el estadio. Y lo otro son las proteínas.
Las proteínas en grandes cantidades son sumamente tóxicas al riñón. Y muchos jóvenes ahora están haciendo fallo renal crónico por el uso de proteínas. De esas proteínas que se la venden y tú ves que están así. Pero un día comienza y pues yo te levantas, pero yo tengo los ojos hinchados. A mí me están hinchando los pies. Cuando van al nefrólogo es porque ya tienen un fallo renal crónico muy acentuado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El individuo que hace ejercicio debe ser un individuo que se entrene primero, que se oriente, que se haga una prueba de esfuerzo, que tenga un entrenador que no lo haga usar sustancias prohibidas ni sustancias que le vayan a hacer daño. El individuo que come normalmente, por ejemplo, la comida que nosotros utilizamos contiene muchas proteínas. Exacto. ¿Para qué tú tienes que agregar muchas cosas? Si se la tiene que agregar, bueno, que sea supervisado por un nutriólogo. Totalmente de acuerdo. Señores, con el doctor Rafael Bloise hay mucho que hablar. Doctor Rafael de Jesús Bloise, hay muchísimo de qué hablar. Es una persona, como decíamos al principio, con mucho conocimiento, y nosotros prometemos que en entregas futuras el doctor Bloise volverá a estar con ustedes, doctor. Le cedemos finalmente el micrófono para que usted tenga una palabra final. Yo quiero que el público sepa que nosotros estamos hablando de un cuartico aquí en el Hospital Cabral Ibáez. Tenemos muchas precariedades, muchas. Pero vemos mucha gente que tenemos deseo que dentro de esas precariedades las cosas salgan bien. No le hagan caso a las voces agoreras, háganle caso a los que trabajan. Al público y a la población, que piense en la gente que tiene la intención de que todo salga bien. Y ustedes verán que todo va a salir bien. Yo ahora mismo me acabo de salir de la área donde está terminada en la parte norte del hospital, y yo salí asombrado. Muchos van a sentir envidia de lo que es el Cabral. Lamento mucho que esto haya seguido así, que haya tomado mucho tiempo, pero el que quiere moño bonito a veces tiene que aguantarlo. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Encantado. Señores, feliz día y gracias al doctor. Para mí es un privilegio. Un honor. Gracias. Nos vemos, chicos. Bye. Es una entrevista de gran